Romanos 1:11. Romanos 1:11, el tema es impartición divina. Este es un tema, iglesia, presta mucha atención. Si te estás durmiendo, date unas cachetadas. No creas, no me alarmo si te estás durmiendo, porque lo he vivido y a veces nos desvelamos y bueno. Pero sí, pellízcate y ponle mucha atención a la enseñanza, ¿sí? Porque mira, esta enseñanza es de conocimiento espiritual que te va a traer mucha edificación. Te va a instruir en el plano espiritual, la impartición divina. Mira lo que este versículo tiene. Romanos 1:11 dice: porque deseo veros, dice, para comunicaros algún don espiritual al fin de que seáis confirmados. El versículo 12 dice: esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Este versículo lo usé la semana pasada con Miriam porque te decía que Dios me estaba ministrando en esta área para compartirles. Y fíjate lo que dice aquí. Hay palabras muy importantes en este versículo. Número 1, para transmitirles, para impartirles, para comunicarles algún don espiritual. ¿Sí? Y nos vamos al versículo 11, en lo último dice: para que seáis confirmados. Transmisión, o sea, impartición o transmisión espiritual para que seas confirmado. Impartición espiritual para que seas afirmado, fortalecido o establecido. Entonces es impartición espiritual. El versículo 12 tiene algo muy en particular que dice, confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Y esto me motiva mucho a mí a darte esta enseñanza, porque esta enseñanza te va a instruir a ti y a mí, y vamos a tener un conocimiento muy similar o igual o el mismo conocimiento que se necesita tener. Hay un dicho que dice que para convivir hay que coincidir. Para convivir hay que coincidir. Es un dicho de la calle, un dicho popular, ¿sí? Entonces, para convivir hay que coincidir. ¿Sí? Si a mí me gusta el fútbol y a este muchacho el béisbol, pues qué difícil, ¿no?, que nos pongamos a jugar juntos, ¿verdad? Yo sé fútbol y aquel sabe béisbol. Yo no sé béisbol y él no sabe fútbol. Entonces, qué difícil va a ser jugar, ¿verdad? Entonces, ok. Aquí dice, para confortarlos, dice, para ser confortados según la fe que nos es en común. El reino espiritual, la vida espiritual, las cosas espirituales, el poder espiritual, la unción espiritual, las riquezas espirituales de Dios van a fluir a tu vida solamente si nuestra fe es en común. Si nuestra fe es en común. ¿Cómo es? Es decir, si Dayana cree en la sanidad divina, si Dayana cree que imponiéndole las manos ella puede ser sanada, y yo también creo que así es y que puedo orar por ella, es un conocimiento en común. Cuando está enferma viene y ella recibe. Pero si ella no cree, yo oro y no pasa. ¿Por qué? Porque no es una fe en común. No es una fe en común. Entonces, en la fe en común hay impartición divina. En la fe en común. Y por eso quiero hablar mucho contigo, por eso quiero que aprendas este tema de la impartición, para que creas en la impartición divina. Para que creas en lo que Dios hace en nosotros y a través de nosotros, los ministros. ¿Sí? Bueno,
Dios imparte de dos formas, iglesia. Dios imparte de dos formas. Martín, no tengo el contador. Entonces todavía me quedan 45 minutos. Gloria a Dios. Entonces, qué bueno es Dios, ¿verdad? Entonces no se crean. ¿Qué iba? Dios imparte de dos formas. Número uno, Él personalmente imparte. Número dos, a través de los ministros. Pero escucha bien, tú tienes que aprender cómo Dios imparte de forma individual, de forma personal. Y cómo imparte Dios de forma a través de los ministros. Lo que es personal lo tienes que recibir personal, y lo que es a través de los ministros tiene que ser por esa vía. No hay errores que se cometen al querer voltearlos. La individual, por ejemplo, pastor, ore por mí porque es que no aguanto con el vicio. Ore por mí, pastor, o porque no aguanto con lo irresponsable que soy. No, eso no opera así. Eso no opera así. Te puedo reprender todos los espíritus. Eso tú lo tienes que trabajar con Dios en lo individual. ¿Sí? Tú con Dios, Dios mío, en el nombre de Jesús aquí estoy, enséñame a ser así, a no ser así. Rendirse a Dios. Eso tiene que ser en los planos espiritual, en los planos individual. Pero cuando queremos recibir a través del ministro lo que no es, pues no funciona. ¿Sí? Pero cuando queremos recibir en lo individual, lo que es a través de los ministros, no lo vas a recibir. No lo vas a recibir. Por ejemplo, Dios mío, Señor, enséñame ¿cómo se llama? A ministrar a los enfermos. No vas a aprender. No vas a aprender. Sí vas a orar por una que otra persona y a lo mejor Dios te va a ayudar, pero de ahí no va a pasar. De ahí no va a pasar. Porque tiene que ser a través de los ministros que recibas revelación. Tiene que ser a través de los ministros que recibas inclusive la impartición de algún don. Entonces, son cosas que se aprenden para saber, para obtener impartición en la vía correcta. ¿Sí? Entonces Dios ministra de forma individual y Dios ministra de forma a través de los ministros. Y vas a aprender más acerca de esto. Mira, impartición. ¿Qué Dios hace en la impartición? En la impartición Dios hace esto. En la impartición Dios hace esto. Imparte dones. Al hablar de dones me refiero a los 9 dones del Espíritu. ¿Sí? Profecía, don de palabra de ciencia, palabra de sabiduría, don de fe, don de sanidades, don de milagros, ¿sí? Don de hablar diversos géneros de lengua, ¿sí? Los 9 dones del Espíritu. Pero también Él imparte virtudes cristianas. Y esta nos compete mucho, esta nos importa mucho. Cuando se ora por nosotros, Dios nos imparte, y cuando tú oras, Dios nos imparte virtudes cristianas, virtudes espirituales que nos ayudan en nuestro desarrollo y crecimiento espiritual. Mira, la palabra que vimos en Romanos, ¿sí? La palabra que vimos en Romanos 1:11, que decía para compartirles algún don, ¿sí? Para compartirles, la palabra don, la palabra que está ahí, don espiritual, la palabra griega en su original que está ahí, esa palabra se llama charisma.
la palabra escrita ahí. Y fíjate las definiciones de esta palabra, escúchalas bien. Es dádiva divina. Esa palabra don que está ahí significa dádiva divina. Dádiva, o sea, te doy esto, ¿sí? Te doy aquello. ¿Pero qué? ¿Es humano? ¿Qué es? Divino. Es recibir una dádiva divina. Entonces estamos hablando del plano espiritual, impartición divina. Entonces dice Pablo, voy a ir a darles algo divino. Y fíjate bien la siguiente definición. La siguiente definición es de la misma palabra, liberación de peligro o pasión. Escucha bien esto, presta atención, porque aquí está secretos para tu vida. Esa palabra carisma, esa palabra don, voy a compartirles habilidad divina que les va a ayudar en liberación, en lo interior. ¿De qué? De algún peligro o de alguna pasión. Algún peligro es algún problema que tengas en tu vida moral, de conducta y todo eso. Alguna pasión, ¿sí? Alguna pasión, una debilidad que tengas que no puedas dejar. Alguna debilidad que, por ejemplo, jóvenes que tienen problemas, o bueno, también adultos con masturbación, personas que tienen problemas con los vicios, personas que tienen problemas con ataduras de carácter o emoción. Hay un miedo en las emociones que es natural y hay un miedo que es espiritual. Hay que echar fuera ese espíritu. Hay vicios que son espirituales, pero cuando ya echas el espíritu de vicio, ya queda el gusto en tu vida, que tienes que tú rechazar. Sí, me encantaba mucho la cerveza, pero ya no la quiero en mi vida. El espíritu ya se fue. Ahora queda tú rechazar el gusto que quedó. ¿Sí me explico? Cuando hay una persona en el nombre de Jesús, espíritu de lascivia, de lujuria, sal de esta persona, se va. Pero la carne va a seguir pidiendo y ahí te toca a ti mantenerte firme. ¿Sí me explico? Entonces, impartición. Quiero que entiendas, la vida cristiana, iglesia, no la vas a lograr solo humanamente. Necesitas impartición, necesitas transmisión, necesitas apoyo espiritual, necesitas ayuda espiritual. Y es lo que Pablo dijo. Pablo, ¿sabías que esa iglesia, Pablo no la conocía? Quería ir a conocerla en Roma. Pablo quería ir a conocerla y ministrarles espiritualmente. ¿Para qué? Para que subieran a otro nivel. ¿Para qué? Para que avanzaran en sus vidas. Lo que estoy tratando de enseñarte es que entiendas el plano espiritual para que cosas en tu vida mejoren. Cosas en tu vida mejoren. Fíjate la otra definición de la palabra carisma. Te estaba hablando primero dádiva divina. La otra es liberación de peligros o pasiones. La otra es conexión espiritual. Es la otra, conexión espiritual. O sea, habilidad en lo espiritual. Eso es, habilidad en lo espiritual. Y fíjate, ¿sabes qué significa carisma? Fíjate, facultad milagrosa. Es la otra definición de la palabra carisma. Facultad milagrosa. Es por eso que, ¿cómo es posible que Mario, como le decían, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿Y de dónde le salen todos estos milagros? ¿No es este fulanito? ¿Y de dónde le salen todos esos milagros? De la impartición divina recibió facultad milagrosa. De la impartición divina recibió habilidad sobrenatural. De la impartición divina recibió poder para hacer esas cosas milagrosas que hoy hace y que antes no podía hacer el ser humano.
¿Sí me explico? Entonces te estoy enseñando a que entiendas esto, a que lo creas. Pon mucha atención porque viene mucho conocimiento para ti. Vamos a leer versículos puntuales. Abre tu mente, disponte por favor. Y mira, entrando en esto, vamos a avanzar rápido. Ya te expliqué esto. Carisma, dice, don espiritual, dice Pablo, para transmitirles dádiva divina, para transmitirles poder de liberación en las áreas que necesitas, para transmitirles conexión espiritual, o sea, que puedas. Y esa es la conexión espiritual que no tenemos. A medida que te impartan, a medida que te dejes orar, que alguien ore por ti, a medida que dejes que personas oren por ti, personas de unción, Dios va a obrar en tu vida, impartiéndote, mejorando tu conexión espiritual. Tu conexión espiritual va a mejorar en las imparticiones. Tú puedes pasarte toda la vida orando como tú oras y jamás vas a crecer. Te hago una pregunta. Y esta pregunta la voy a hacer en la conferencia. ¿Por qué? Porque va a haber gente de más años que ustedes. ¿Cuántos tienen, por ejemplo, 10? Hay gente que tiene 10 años en la iglesia, 20 años, 30 años. ¿Tu conexión espiritual ha mejorado? La conexión espiritual debe mejorar. Entonces, si oras, si lees la Biblia y tu conexión espiritual no ha mejorado, ¿qué pasa? Necesitas impartición. Bueno, vamos a ver. Número uno, vamos a ver 3 puntos. Número 1, la impartición directa de parte de Dios. Número 2, la impartición divina a través de los ministros. Y número 3, vamos a ver la impartición en la imposición de manos. Es lo que vamos a ver. Número 1, dice, la impartición directa de Dios. Ese es el punto número 1. Esto sucede en la vida interna y personal del creyente en su comunión con Dios. La impartición de Dios al individuo o a la persona es en el plano interno, en el plano de comunión, en el plano de intimidad. Ahí donde tú oras, ahí donde tú buscas a Dios en tu casa, ahí en lo secreto, como veíamos ahí en la serie, ahí se da la impartición de Dios. Ahí fluye en esa área y en esa línea. Jeremías 24:7 dice, mira, y les daré un corazón para que me conozcan que yo soy Jehová, y me serán por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí de todo corazón. ¿Te das cuenta? Tu iglesia, cada persona, cada ser humano, sin la ayuda divina, sin las dádivas divinas, sin la liberación divina, sin la conexión divina, sin la habilidad milagrosa de Dios que se nos es impartida, no podemos tener una vida espiritual con Dios. ¿Qué dijo ahí? Y les daré un corazón de carne. ¿Para qué? Para que me conozcan. O sea, les voy a dar, les voy a transmitir, les voy a implantar, les voy a dar, les voy a imponer, les voy a impartir. Porque si no se los doy, no se puede. ¿Te das cuenta? Entonces Dios imparte. Dios tiene que impartirte a ti, a cada persona. A cada persona nos tiene que impartir. Déjame te leo esto. La impartición espiritual es la que provee la habilidad al ser humano de ser, permanecer y servir a Dios. La impartición espiritual de Dios. Y dices, hermano, entonces, ¿en qué plano estoy? Espérame. Si tú ya aceptaste a Jesucristo, tú ya recibiste impartición a cierto nivel y en ciertas áreas. Por ejemplo, aceptaste a Jesucristo, ya eres hijo de Dios.
¿sí? Naciste de nuevo espiritualmente, ahí está el corazón nuevo. Les daré un corazón nuevo, ¿para qué? Para que me conozcan. Quien no tiene ese corazón nuevo, quien no ha aceptado a Jesucristo, y ojo, ojo, hay personas en las iglesias, yo he conocido y mi papá te puede decir, que van a la iglesia pero jamás han aceptado a Jesucristo en su corazón. No tienen la habilidad de conocer a Dios. No la tienen. Han aprendido, yo aprendí esto del pastor, yo aprendí aquello y lo otro cuando yendo a la iglesia, escuchando. Esas veces que pongo atención, me aprendí esto. Pero, ¿qué dice? Pero si no ha dejado entrar a Jesús, que es la primera impartición, no ha recibido un corazón nuevo para conocer a Jesús, para conocer a Dios. No ha recibido un corazón nuevo. El conocimiento intelectual no tiene nada que ver con el plano espiritual. No confundas el plano natural, el intelecto natural con el plano espiritual, el intelecto espiritual. No lo confundas. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice Dios? Les impartiré un corazón para que me conozcan. Habilidad para conocer a Dios. Habilidad divina para conocer a Dios. Vamos a ver esto, por ejemplo, ¿qué cosas operan en el plano personal? ¿Qué cosas? Te las voy a decir rápido porque quiero avanzar. ¿Qué cosas va a trabajar Dios contigo? Porque hay unos errores y ahorita los quiero ver después de esto, cuando entre al plano a través de los ministros, de la impartición a través de los ministros. ¿Qué cosas son las que sí operan en el plano personal, en el plano individual? Es el que te decía, te daré un corazón de carne, te daré un corazón nuevo. Es arrepentimiento, arrepentimiento. Ahí opera en lo personal. No, sí, Dios puede obrar de forma personal en una persona, Dios es poderoso, sí, para hacerte entender que Él te ama, para hacerte volver, para hacerte acercarte. Arrepentimiento. ¿Qué pasó con Pablo? El apóstol Pablo no conocía a Jesús. El apóstol Pablo no conocía a Jesús. Pero escúchame bien esto. Y tuvo una gran experiencia y una de las mayores experiencias y una de las grandes experiencias que un ser humano puede experimentar con Jesús. Jesús mismo se le apareció para salvarlo. Impartición individual, personal de Dios a Pablo. Se le reveló Jesucristo mismo. Pablo, soy yo a quien me persigues. Impartición personal de arrepentimiento, de salvación, de cambio. ¿Sí me explico? Pero ya después no se le siguió apareciendo. Ya después tuvo que seguir y dejarse guiar por los ministros. Número que sigue. La siguiente es santificación. La impartición divina en el plano individual, o sea, lo que Dios está operando en tu interior, en tu vida, es santificación. Está Dios trabajando en lo interno en tu vida, arrepentimiento. Está trabajando en tu vida santificación por el Espíritu. Dice la Biblia que es Él, el Espíritu, es el que nos es dado y transmitido de que aceptamos a Jesús, el que nos convence de justicia, de pecado y de juicio. Es Él que está guiándonos en nuestro proceso de santificación. El punto que sigue es revelación de la palabra. En el plano individual, cuando tú estás buscando de Dios, cuando tú estás, de hecho aquí, tú estás sentado y tú estás en el plano individual. Ahí Dios te está ministrando. ¿Sí? Y si estás pajareando, pues no. Pero si tú estás atento, Dios te está ministrando. Revelación en el plano individual, en el plano interno. Sí, Dios está trabajando contigo. Dice, nos guiará a toda la verdad, el Espíritu Santo. El punto que sigue es fortaleza espiritual. Dios transmite en el plano
personal, en el plano individual, en tu relación con Dios. Por ejemplo, yo les hago una pregunta. No me la contesten. Aquí la mayoría de ustedes que fueron católicos o vivieron una vida en el catolicismo antes de ser cristianos o de venir aquí a la iglesia, no los quiero evidenciar, pero nada más déjenme les hago una pregunta, no me levanten la mano. ¿Quién de ustedes rezaba? No levanten la mano. ¿Quién de ustedes rezaba? Si rezabas, qué bueno. Si no rezabas, pues ni modo. Pero la pregunta es, ¿por qué rezabas? ¿Sentías la necesidad de hacerlo? ¿O no? Que no es una trampa, no me quiero burlar ni le quiero, no. ¿Por qué rezabas? Sentías necesidad de Dios, ¿verdad? Querías que Dios te escuchara, querías que Dios te respondiera, querías que Dios hiciera algo por ti o para ti, ¿sí? Pero es que a veces, muchas veces nada más rezan porque es un rezo, o sea, por obligación, porque los demás lo hacen. Muchas veces no lo hacen por necesidad. Bueno, pero yo me refiero a cuando por los bolos, dice Luis. No, pero yo me refiero a en tu fe personal, cuando te ponías a rezar tú solo en tu cuarto, por tus hijos, por tu esposo o esposa, o nunca lo hiciste, por eso te digo, no quiero evidenciar, o nunca lo hiciste, en el plano natural, ¿sabes qué? Virgencita, te encargo a mi hijo, te encargo a mi esposo, nunca lo hiciste. Pero la pregunta es, ¿por qué lo hacías? Exacto, porque sentías la necesidad de ayuda sobrenatural. Que lo que te quiero decir, que esa necesidad de ayuda sobrenatural la quiero establecer en tu corazón en esta enseñanza. Necesitamos ayuda sobrenatural siempre. Siempre necesitamos ayuda sobrenatural. Y cuando entre más estableces en tu corazón esa necesidad de ayuda espiritual, es cuanto más vas a ir a buscar el socorro de Dios. Eso es lo que quería llevarte a esa reflexión, ¿sí? Bueno, ¿por qué? Porque es ahí donde va, ese es el plano, lo que quiero decirte que ese es el plano individual entre tú y Él, ese es el plano personal donde Dios opera y trabaja en tu vida interna. Ahora vamos a ir a que me importa mucho, porque yo quiero que tú crezcas, porque yo quiero que tú mejores y que sigas recibiendo bendiciones y riquezas de Dios. Me importa mucho la impartición divina a través de los ministros. La impartición divina a través de los ministros. El diablo nos engaña, iglesia. El diablo engaña a personas. Mira, déjame te leo estas cosas que las escribí porque muchas de las veces cae uno a los mismos ejemplos y no quiero caer a los mismos ejemplos. Mira, dice, nos equivocamos en esto. Estas frases usamos, el ser humano. Yo lo he visto, te digo, no aquí, esta iglesia es muy nueva, pero en mi andar por la vida cristiana he visto esto. Mira, he escuchado estas frases. Una, cuando Dios quiera hacer algo en mí, lo hará. No necesito que nadie ore por mí. Cuando Dios quiera, Él va a hacer algo en mí. Y yo lo he escuchado. Personas que no les inquieta en lo más mínimo servir a Dios. Cuando a servir a Dios es un llamado para todos. Y servir a Dios empieza desde esto, ahí congregándote. En el congregarte estás sirviendo porque le estás dando vida a una congregación, le estás dando vida a una iglesia y Jesucristo necesita a su iglesia, entonces está sirviendo. Imagínate si nosotros nos desparramamos, deja de existir este cuerpo de Cristo. ¿Y eso le agrada al reino de Dios? No. Entonces,
Hay personas que no les importa servir a Dios. O sea, hablando desde lo básico, ¿sí? Dice, no, si Dios tiene algo para mí, un día me lo va a decir. ¿Sí me explico? Si Dios tiene, Él me va a hablar. Él me va a hablar. Sí, fíjate, ahí te va otra. Dice, Dios puede tocarme con su espíritu directamente, sin necesidad de que alguien ore por mí. Dios es soberano, Dios es poderoso, Dios no necesita la ayuda de nadie. Entonces, si Dios quiere tratar conmigo, lo va a hacer, sin que nadie ore por mí. Estoy hablando de errores. Estoy hablando de errores de pensamiento. Errores de pensamiento. Fíjate bien. Ahí te va otra. Dice, lo que Dios tiene para mí, me lo va a dar Él directamente y sin intermediarios. Él me lo va a dar a mí sin intermediarios, lo que Dios tiene para mí. Pues si no sabes escuchar de Dios, no te sabes dar cuenta que andas mal, ¿cuándo te lo va a dar? ¿Sí me explico? Jamás, jamás. No vas a lograr nada de eso. Y yo he visto a personas, por ejemplo, no, si Dios tiene algo para mí, es como por ejemplo, oh, yo leo la Biblia en mi casa. Yo necesito andar escuchando a personas. No. Porque fíjate bien, conozco a ministros de unción, a personas con unción, una unción buena, benéfica, que nos ministra y nos sirve a todos, pero sin conocimiento. Y yo sé que leen la Biblia, y yo sé que escuchan a Dios, y yo sé que Dios los usa, pues es obvio. Pero ya ves que Dios no le imparte todo a ellos solos en su vida personal. ¿Sí me explico? Y así se van a morir. Y así se han muerto, porque he conocido buenas personas que le sirvieron a Dios que hoy ya no están con nosotros. Como dice luego, Dios los tenga en su santa gloria. Mi madre sirvió mucho a Dios. Yo sé hasta qué conocimiento llegó porque la recuerdo y la conocí. Sí, y personas que también ya no están. No lo obtienes todo solo. No lo obtienes todo solo. Es un engaño, es un error. Dice, lo que Dios tiene para mí es lo que te leía. Dice, yo no tengo que andar buscando a nadie que ore por mí para recibir algo de Dios. Yo no tengo que andar buscando a que nadie ore por mí para recibir algo de Dios. ¿Sí? Si Dios quiere, lo va a hacer. Si Dios quiere, me va a enseñar. Déjame te leo esto. Eso es arrogancia, autosuficiencia. No es atmósfera espiritual, no es sabiduría bíblica, no es dirección del Espíritu. Es un error que los dejarán sin fruto. Son engaños del diablo que el ser humano se hace. Necesitamos la impartición de los ministros, para eso Dios los estableció. Pablo, el más grande ministro, se le apareció a Jesús para salvarlo, pero hasta ahí. Hay personas que aceptan a Jesucristo con un gran testimonio en sus vidas. No sé, Dios los salvó increíblemente de la muerte. Dios, como por ejemplo, alguien conoció un grupo musical, a lo mejor no porque es de Sonora. En su apogeo estuvo los hermanos Vega. Pues Fernando Vega, ese sí lo conocieron. Pues ellos eran los hermanos Vega, nomás que se separaron y Fernando Vega pues hizo su grupo. A su hermano, ándale, Sergio Vega el Chaca, Sergio Vega. Fernando Vega es su hermano. Sí, nosotros los conocimos personalmente. ¿Sí?
a Fernando Vega, su hermano, el que tocaba el bajo sexto, cuando eran los hermanos Vega, a él, en una balacera, Dios lo alcanzó, Dios lo salvó. No, a quemarropa, ¿no, papá? ¿Fue el testimonio? Lo corretieron 7 balazos de frente a él, una persona que lo quería matar y no le dio ni uno. Y creo que vio ángeles, ¿no? Un inconverso, ¿sabes qué pasó? Fue y se entregó a Dios y le sirve a Dios y le canta a Dios y predica de Dios. Pero hay personas, y le predicó a su hermano Sergio, ¿verdad? Porque él decía, ¿te acuerdas, Fernando? Yo le hablo a mi hermano de Dios. Y a lo mejor, porque murió así a balazos, a lo mejor y en ese momento se arrepintió y ya está en el cielo. Lo que te quiero decir es que Dios nos hace cosas milagrosas para alcanzarnos, pero de ahí entra un proceso de crecimiento en el cual entra el trabajo de los ministros de Dios. Así le pasó a Pablo, una salvación tan milagrosa. Pero de ahí tuvo que ir a buscar la ayuda del sacerdote para que empezara a ser guiado por Dios. ¿Sí me explico? Entonces, necesitamos la ayuda de los ministros. Mira, Dios estableció transformar la vida interna del hombre para después obrar a través del hombre. Este es el proceso del reino de Dios. Hebreos 2:4. Vamos a leer Hebreos 2:4. Testificando a Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. ¿Cómo? Dice, testificando a Dios, ¿cómo? ¿Solo? Dios trabaja de forma individual. No, juntamente con ellos, ¿con quiénes? Sus siervos. Dios operando a través de sus siervos, Dios haciéndose manifestar a través de sus siervos. Dios se va a manifestar a través de sus siervos. Y cosas que tú necesitas oír de Dios, a lo mejor nunca la vas a escuchar orando tú solo. Cosas que necesitas escuchar de Dios. Por ejemplo, una persona que tiene odio por alguien y ella, según una cristiana o un cristiano devoto, ahí va a la iglesia siempre, sí, ahí está presente siempre, es buena onda, convivimos bien con ellos o con ella. Pero muchas de las veces, allá, en su vida secreta, solamente él sabe o ella sabe que tiene eso. Y se puede morir así. Y se puede morir así. Pero muchas de las veces en las manifestaciones divinas, Dios te va a decir, ¿sí?, tus problemas en tu vida. Hubo un muchacho que vino a la iglesia aquí, una persona, me dijo un muchacho, no hubiera dicho una persona que vino aquí a la iglesia y una vez Dios me reveló y le dije, hey, tú estás jugando con Dios. Me acaba de mostrar Dios que le digo que tú, veo 2 personas. Tú no estás siendo sincero con Dios. Ese muchacho ya no volvió a la iglesia. Dios sí habla. ¿Y ese muchacho eso lo va a recibir allá en su vida personal? No. La exhortación, solamente personas maduras la van a recibir en lo secreto, pero hay personas que no lo van a recibir. La exhortación a veces la van a recibir aquí por el don del ministro. ¿Sí me explico? Porque mira, Dios mío, quiero escuchar tu voz, quiero escuchar tu voz.
La mayoría de nosotros queremos escuchar, mi hijo, te amo mucho, te voy a dar mucho dinero, te voy a dar muchos hijos, te voy a dar un galán. Eso queremos escuchar de Dios. Pero, y escucha a los predicadores, a los que vienen aquí a ministrar. Dios me dijo que me iba a bendecir mucho. Dios me dijo que me iba a ir muy bien. Eso queremos escuchar nosotros cuando somos muy nuevos en este asunto. ¿Sabes qué busca un ministro? En su madurez, dirección, más dirección. ¿Ahora qué hago, Señor? ¿Estoy haciendo bien? ¿Sigo por ahí o me muevo para acá? Dios mío, ¿qué quieres que haga en la vida cuando ellos vienen acá? ¿Sí me explico? No es, gracias Padre, porque me vas a dar muchos años de vida, me vas a dar mucha salud. ¿Sí me explico? En nuestro egoísmo, solo esas cosas queremos escuchar. El ministro, por eso el Espíritu de Dios va a usar a los maduros, a los que entienden. Porque le va a decir el Espíritu, hey, levántate, ve a fulana aparte. ¿Y yo por qué? Esas son las cosas que Dios nos quiere hablar. Esas cosas Dios quiere hablarnos. Que pasemos de las palabras dulces a las palabras de compromiso. Es como al niño nosotros, a nuestro hijo, ¿verdad? Mi hijo, aquí te traigo tu teta. Mi hijo, te voy a cambiar. Mi hijo, te voy a bañar. Mi hijo, te voy a ayudar. Pero cuando ya creció, mi hijo, cámbiese. Mi hijo, báñese. Mi hijo, tienda su cama. Mi hijo, vaya a la tienda. Dios quiere que madures de las primeras palabras a las otras palabras. Y esas las vamos a escuchar a través de los ministros. Mira, Gálatas 3:5. Dice que Dios se manifiesta a través de los ministros, veíamos en Hebreos. Dice Gálatas 3:5. Aquel pues que os suministra el Espíritu, fíjate, aquel que os suministra, ¿quién? Dios. ¿Qué te suministra? El Espíritu. Te va a decir cómo lo hace. Dice, y hace maravillas entre vosotros. La pregunta del millón, dice, ¿lo hace por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cómo Dios te suministra el Espíritu? ¿Cómo Dios hace maravillas? Por el oír con fe. ¿A quién? A los ministros. Yo te digo, Dios te va a sanar. Si oye con fe va a pasar. Dios te dice, te voy a fortalecer, no tengas miedo. El oír con fe va a ser posible el milagro. ¿Sí? Yo te voy a dar una gran familia. Yo voy a alcanzar a tus hijos. ¿Qué lo va a hacer posible? El oír con fe. ¿A quién? Al ministro de Dios. ¿De dónde está saliendo? El que suministra el Espíritu, dice, ¿cómo lo hace? A través del oír con fe. Necesitamos estar escuchando con fe lo que Dios tiene para nosotros. ¿A través de quién? De los siervos suyos. ¿Sí? Bueno, fíjate bien, escucha esto. Vamos a avanzar rápido. Mateo 10:40 dice, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. El que me recibe a mí, recibe el que me envió. ¿Qué tal? Fíjate, dice, el que, lo voy a volver a leer, 10:40. El que a vosotros recibe, ¿sí? El que a vosotros, o sea, está diciendo a sus siervos. A ver, miren, porque este es el principio, iglesia.
Como te digo, ¿cuánto quieres tú saber de ministrar? Si tú quieres ministrar, tienes que saber de ministración, y esto es principio de ministración. Dice, Jesús les está diciendo, el que a ustedes recibe, me recibe a mí. Entonces ustedes vayan. Quien crea en ustedes va a recibir de parte mía. Lo que les está diciendo Jesús. Entonces, uno sabe, iglesia, uno sabe quién nos está recibiendo cuando tú, cuando le has hablado de Dios a alguien. Sabes quién te está recibiendo y sabes quién te está rechazando, quién te está ignorando. Quien te está recibiendo, ten la confianza que Dios te va a respaldar. Si tú le estás hablando a alguien de Jesucristo y esa persona está recibiendo tus palabras de Jesucristo, ten la confianza que Dios se va a manifestar en su vida, porque te está recibiendo. Y Jesucristo les estaba diciendo, hey, quien te reciba, me va a recibir a mí. Está listo para ser ministrado, está listo para recibir impartición divina. ¿Sí? Quien los reciba me va a recibir. Y quien me reciba a mí, recibe al Padre. Quien me reciba a mí, recibe al Padre. O sea, más bendición espiritual. Más bendición espiritual, ¿te das cuenta? Por eso es muy importante, iglesia, que creas en el ministro. Cada vez, y que los honres y los respetes. Nunca vayas en contra de la unción. O sea, nunca dejes de respetar al ministro. Porque el día que lo dejas de respetar, la unción de él deja de operar sobre ti. Deja de operar sobre ti. Deja de operar sobre ti. Y por más que pases, por más que el ministro quiera ayudarte, la unción está bloqueada. No la recibe. Porque Jesucristo dijo, cuando alguien no te reciba, dice, sacúdete el polvo y vete. La unción tiene dignidad. Entonces no dejes de respetar a un ministro, porque es la unción lo valioso en su vida, no lo imperfecto que es. Porque imagínate, eran personajes. Eliseo era calvo, se rieron de él y Eliseo les lanzó una maldición y se los comieron unos osos a esas personas. Y sabes que con la impartición, y es te dije que ibas a aprender cosas de la imposición de mano. Con la imposición de mano, tú transmites y recibes. Con la imposición de mano yo te puedo transmitir bendición, o con la imposición de mano yo te puedo perjudicar. Y no es que yo lo quiera, pero si yo estoy orando por ti y tú has deshonrado esa unción, si tú no respetas esa unción, no lo tomes muy al extremo, sí, porque Dios es bueno, pero pasa en casos extremos, que esa unción puede ser tu maldición. Esa unción del ministro te va a dañar. ¿Dónde lo vemos eso? Lo vemos en Elías. Lo vemos cómo murió el siervo de Elías que deshonró a Elías. El siervo de Eliseo cómo deshonró a Eliseo. Los que se burlaron de Eliseo cómo quedaron. Esa unción que es poderosa para ayudarte, esa unción no es poderosa para maldecirte. Sin que yo quiera, sin que el ministro quiera. Porque debes de respetar la unción, no a la persona.
La persona es lo de menos. Si es indocto, si no sabe mucho, si se viste más humildemente que tú, como lo hacía Juan. Ve cómo murió el que le cortó la cabeza a Juan. Se lo comieron los gusanos. No es el personaje humano, es el manto santo sobre él el que tienes que respetar. Y esa unción puede operar para mucha bendición y puede operar para maldición. Te digo, hay muchas cosas que tienes que aprender sobre esto. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes ponían sus manos sobre el animal y a través del animal transmitían las cargas, los pecados, los problemas de la persona. Transmitían y lo declaraban, ¿sí? La falta esta, el error fulano, caía sobre el animal. La persona era liberada, pero iba hacia el animal. Y eso es gran riqueza espiritual, pero no es el tiempo de enseñarte estas cosas. Por eso te estoy diciendo, ¿quieres ministrar? ¿Sabes del mundo de la administración? Impartición. Yo puedo estar orando por ti, si te impongo la mano, puede ser tu desgracia como tu bendición. Es lo que está diciendo Jesús. Si te reciben, me reciben a mí. Y ojo con esto, mira iglesia, ojo con esto. El versículo que sigue. ¿Cuál es? El 41. Martín, pon Mateo 10:41. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Aquí habla de niveles y habilidades. El que recibe a un profeta, o sea, él es ministro de Dios, lo acepto, lo reconozco. Lo que él tiene me va a bendecir. ¿Y qué dice el versículo que sigue? La segunda parte, y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. O sea, el que recibe a uno de alto rango, de él va a recibir. El que recibe a uno de bajo rango, también va a recibir de él, pero a su nivel. A su nivel. Ponme Éxodo 30:25, Martín, por favor. Mira, decía yo en la mañana en el taller que el Antiguo Testamento es sombra del Nuevo Testamento. O sea, es el ejemplo, es la base, es el fundamento, es la enseñanza correcta. Eso es la sombra, la enseñanza sana, la enseñanza correcta es del Nuevo Testamento, es el Antiguo. Mira, el aceite era símbolo de la unción de Dios. El aceite es figura del Espíritu Santo. Ahora el aceite ya no es el aceite físico, ahora el aceite es el Espíritu de Dios. Y mira lo que dice ahí. Y harás de ello el aceite de la santa unción. Harás. Dios le pidió que hicieran el aceite de la santa unción. Y fíjate, te voy a enseñar algo rápido del Antiguo Testamento. Mira, Dios fue específico. Me vas a hacer estas cortinas así.
me vas a hacer este candelero así, así, le vas a hacer una vestimenta así, así, le vas a poner un chaleco así, así, le vas a hacer un cinto de así, así, le vas a hacer una túnica así, así. Las medidas del atrio van a ser así, la mesa de la proposición va a ser así, el arca del pacto va a ser así. Pero escucha esto, te estoy dando un rápido reseña del Antiguo Testamento. Escucha esto. Cuando se trató de la unción, no le dio especificaciones, sino que le dio una marca personal. Mira, dice, y harás de ello el aceite de la santa unción. ¿Qué dice? Superior, ungüento. O sea, algo especial, superior, ungüento. Fíjate lo que dice. ¿Según qué? ¿Le dio especificación? No. ¿De qué tanta calidad o de qué tanto valor iba a ser esa unción? ¿Según qué? Así es, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción. Según el nivel, según el arte. Ahora brinquémonos al 25, por favor. Brinquémonos al 25. La unción que está sobre ti, el Espíritu Santo, ¿de qué calidad va a ser? ¿De qué nivel? Según tu arte, según tu habilidad, según tu capacidad, va a ser el nivel de unción que traes tú sobre tu vida. Y así cada persona. El nivel de unción en la vida de una persona va a determinar lo que tú vas a recibir. Por eso valora, cuando tú conozcas ministros de unción, valora, porque es la unción que está sobre él la que te va a bendecir. Mira, con él dice, ¿con la cual? Con el aceite, ungirás el tabernáculo de reunión y el arca del testimonio. Versículo que sigue. La mesa con todos los utensilios, el candelero. No, dame el 25. No, ¿cuál era? 29, habla de consagrar, el 29. Así los consagrarás y serán cosas santísimas. Así los consagrarás. Sí, así los consagrarás. Serán cosas santísimas. Todo lo que en ellos será santificado. Por eso cuando un ministro ponga sus manos sobre ti, no lo tomes a la ligera. Más bien cree, más bien anhela pasar, anhela ser tocado. Fíjate que cuando Miriam vino el domingo pasado, y entre semanas me vino a mi mente, ¿por qué no les dije que orara por mí? No necesito oración, pero que imponga su mano sobre mí. Es transmisión. ¿Sí me explico? Es transmisión y ahorita vamos a ver cosas importantes de esto. Lo que tocare en ellos será santificado. Habrá cambio, habrá diferencia. El estado será diferente, no el mismo. Si tú unges esta mesa, no va a ser cualquier mesa. Esos son los que te enseñan en el Antiguo Testamento. Esta mesa no tiene que andar por otro lado. Aquí tiene que estar porque fue ungida. Es gran enseñanza todas esas cosas. Mira, fíjate bien. Estamos aprendiendo. Impartición al imponer las manos. Impartición, dice, pon las manos sobre ellos. ¿Sí? Mira,
impartición. Es una señal. Por eso te decía, el error de las personas, el error, no, Dios a mí me puede enseñar, Dios a mí me puede hablar, Dios aquí me puede sanar. No, la Biblia dice que vayas y busques a los ancianos, ahí te vas a morir solo. La Biblia dice que vayas, porque es arrogancia, es prepotencia, es falta de humildad. ¿Sí me explico? Que dice, mira, es una señal de obediencia, sumisión, fe y humildad que hace posible la transmisión espiritual. Nunca has sabido usar tu fe y ahora la quieres. Ay, si Dios me quiere sanar, me va a sanar. A lo mejor así me quiere llevar. Eso no es santidad, eso no es conocimiento, eso es pensamiento equivocado. Referencias. Por eso te decía, mira, vamos a leer rápido estas referencias. Ayúdame, Martín, para avanzar rápido. Voy a tratar de no explicar en esto mucho para avanzar. Mira, referencias bíblicas, o sea, en el Antiguo Testamento, cómo se usaron las manos. Rápido, estas referencias. Número 1, imponer manos sobre los levitas. Los levitas, en su sentido literal, eran músicos y sacerdotes. Eran músicos y personas que servían al templo, se le llamaban levitas. Entonces ya en su sentido figurado es toda persona que sirve en una iglesia. Entonces los levitas, mira, toda persona que sirve en una iglesia, Números 3:9, dice, y harás que los levitas se acerquen delante del tabernáculo de reunión. O sea, aquí en la iglesia, levitas, a ver, personas que van a servir, vengan para acá. Dice, y reunirás a toda la congregación de los hijos de Israel. El 10 dice, y cuando hayas acercado a los levitas delante de Jehová, ¿delante de quién? De Jehová. Cuando los estás pasando aquí, es un simbolismo que lo estás presentando a Dios. ¿Sí? No es nomás, a ver, vengan para acá. ¿Por qué el pastor nos pide que vayamos? Te estás acercando a Dios, y dice Santiago que el que se acerca a Dios, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Mira, dice el 10, dice, pondrán los hijos de Israel como sus manos sobre los levitas, pondrán sus manos. 11, y ofrecerá Aarón los levitas delante de Jehová en ofrenda de los hijos de Israel y servirán en el ministerio de Jehová. La imposición de manos es muy importante a la hora de escoger a las personas que van a servir en la iglesia. Imponer las manos sobre ellas. ¿Sí? Por eso a veces los mismos ministros, el mismo pastor es guiado a orar por los que sirven o orar por los de la alabanza, o ministros que vienen saben lo importante. Si Dios quiere llevar a esta iglesia a otros niveles, todos necesitamos impartición, y a veces por eso los ministros, a ver, vengan los músicos, necesito orar por ellos. Es impartición para sus vidas. ¿Sí me explico? El versículo, vamos a leer, estamos viendo referencias. Moisés impone sus manos sobre Josué. Vamos a leer Números 27:18, rápido, Números 27:18. Dice, y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué. Fíjate bien, ¿quién le dijo? Dios, Jehová. A Moisés le dice, toma a Josué, hijo de Num, varón en el cual hay ¿qué? Espíritu. Y si en él, fíjate bien, y si en él ya hay espíritu, entonces, pues ya está todo. El espíritu es el bueno, ¿verdad? El espíritu es de que no, ya es que todos tenemos el espíritu. Dios nos enseña a todos. Tenemos el espíritu de Dios. Dios nos puede capacitar a todos. Tenemos ya su espíritu. Josué ya tenía espíritu para lo que iba a ser asignado. Pero aunque tenía espíritu, espiritualmente no había sido promovido y espiritualmente no era quien tenía que ser. ¿Sí me explico? Escuchen, dice, ahí te va. Dice, y pondrás tu mano sobre él. ¿Qué hará? Poner su mano sobre él.
y lo pondrás delante del sacerdote Eliezer y delante de toda la congregación y darás cargo en presencia de ellos. Pondrás tus manos sobre él, sobre quien ya tenía espíritu. ¿Te das cuenta el engaño de las personas? Es que Dios me puede enseñar a mí lo que le ha enseñado al pastor. Mira, la siguiente reseña. Bueno, nomás este es ejemplo. Dice: Jesús imponía manos para sanar, para bendecir y para liberar. Jesús imponía las manos para sanar, impuso sus manos para bendecir y impuso sus manos para liberar. Vamos a ver otro ejemplo. El sacerdote impuso las manos sobre Saulo para recibir sanidad. Puso las manos sobre Saulo, Saulo recibió sanidad de su vista. Y también impuso las manos sobre Saulo y Saulo fue lleno del Espíritu Santo. Pero ¿por qué si Jesucristo ya se le había aparecido? Porque Dios respeta a los que establece. Dios no cambia. Dios no cambia. Dios estableció la promoción, el empoderamiento, la unción, o sea, ungir a personas, y así va a ser siempre. Tú no puedes de la noche a la mañana decir: yo soy, mira, se me apareció el ángel de Dios y mira, yo soy ahora un nuevo escogido, el nuevo Mesías. Si no hay un ministro que te ungió, no eres nada en el reino de Dios, no eres nadie. Dios estableció esas cosas. ¿Sí? El ministro puede desatar unción sobre ti, como la puede quitar sobre ti. Cuando tú fallas, cuando tú pides y estás en posición de autoridad, esa autoridad que un día se te dio, se te puede quitar. Hechos 13:3. Cuando Pablo y Bernabé estaban con el concilio, estaban con las personas, con el grupo de maestros, pastores y profetas, adorando, buscando de Dios, dice Hechos 13:3, fíjate bien, Hechos 13:3. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Pero cómo? Espérate, pues si yo soy Saulo, a mí se me apareció Jesús, ¿tú por qué me tienes que autorizar a mí? No. Ellos los empoderaron, los habilitaron y los ungieron para ir a predicar la palabra. Espérate, yo soy Saulo, ¿tú qué te crees? A mí me escogió Jesús personalmente. ¿Tú por qué tienes que orar por mí? ¿Te das cuenta? Imposición de manos. ¿Por qué? Porque si Saulo hubiera hecho lo contrario, hubiera caído en maldición y no tenía el respaldo de la iglesia. Y la iglesia ya estaba establecida. Pablo no creó la iglesia existía desde el principio. ¿Sí me explico? Y él solo en rebeldía iba a agarrar camino y a terminar mal. La iglesia ya existe y seguirá existiendo. Y no puedes agarrar camino por donde sea como loco y solo. La maldición de la rebeldía te va a alcanzar y te va a hacer pedazos. Mira, por eso te digo, les estoy transmitiendo conocimiento y les decía, es una enseñanza de conocimiento espiritual. Por último, fíjate bien, los apóstoles imponían las manos sobre las personas. Fíjate bien, por eso te digo, muy importante. Los apóstoles imponían las manos. Déjame te leo el versículo primero. 1 Timoteo 4:14.
presta atención, ya esto es lo último. 1 Timoteo 4:14 dice, no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de manos, ¿sí? La imposición de manos del presbiterio. Le está diciendo a Timoteo, le dice, no descuides el don que hay en ti, que se te fue dado por profecía y la imposición de manos. Muchas de las veces se nos profetiza, ¿sabes qué? Estoy viendo, el Espíritu me está mostrando que Dios te va a usar en esto, en esto, en esto. Pero como complemento o como fortaleza o como realmente lo que va a detonar tu vida es la imposición de manos. Porque te falta transmisión, te falta impartición. Y sí, la profecía iba a quedar y ahí va a estar, y va a estar activa y viva y se va a cumplir, pero tú no vas a avanzar hasta que no empieces a recibir transmisión, hasta que no empieces a recibir impartición. ¿Sí me explico? Porque la profecía está desatada, pero habilidad no ha crecido en ti. Unción no ha sido depositada sobre ti. ¿Y qué le decía? Pablo le dijo, no descuides, eso es, no descuides el don de Dios que está sobre ti, como por la profecía y la imposición de manos del presbiterio. ¿Quién es el presbiterio? O sea, Pablo se está refiriendo a los ministros que oraron por él, que han orado por él. O sea, esto habla de que cuando Timoteo fue ungido, cuando mi Timoteo oraron, Pablo no estaba, Pablo no oró. Pero a Pablo se le dijo, y Pablo dijo, recuerda que se te impartió, se te transmitió de Dios, se te dio de Dios. No olvides que se oró por ti. Y ese es el mensaje para ti ahorita. No olvides que el domingo pasado se oró por ti. No olvides, no descuides lo que Dios te dio. No descuides, abraza lo que Dios te dio. No lo olvides, haz lo que crezca y busca más impartición divina. Busca más ministración de Dios. Busca hacer crecer esa semilla espiritual que se sembró sobre ti el domingo pasado. No lo tomes a la ligera. ¿O no crees que Dios te habló? Por eso yo invito a los ministros. Y por eso cuando yo salgo también son bendecidos. Porque si yo te hubiera dicho todo lo que Miriam te dijo, pues el pastor me conoce. Y no hay riqueza. Pero si te fijas, Miriam fue muy preciso con todos ustedes. ¿De dónde sacó todo eso? Impartición divina. Dios mismo te visitó. Dios mismo se encargó de que supieras que Él te conoce, que supieras que Él está contigo, que supieras que Él te está observando, que supieras que Él sabe todo de ti. Abraza lo que Dios te dio, como le dijo Pablo a Timoteo. No olvides lo que se te dio a través del don de profecía y de la imposición de manos. Te decía yo el domingo pasado, te llevaba a declarar, ya no vamos a ser iguales, ¿te acuerdas? Sigue declarando que eres diferente, que hay cosas mejores para ti. Sigue creyendo. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que la semilla que Dios sembró sobre ti va a enfrentar cosas. Lo que Dios te habló va a enfrentar cosas. Mañana vas a enfrentar desánimo. Mañana vas a enfrentar olvido de lo que Dios te ha dicho. Mañana vas a enfrentar situaciones. Cuando nos queremos esforzar por algo, viene oposición. ¿Sabes? Yo me he querido esforzar por ayunar y empiezo y de repente ¡pum! Caigo en una racha. Se me olvidó el ayuno. ¿Sí? Pero ¿qué hago? Reacciono y vuelvo otra vez. Yo les testificaba a Miguel y cuando venían,
Hace meses atrás, ¿te acuerdas, Miguel? Que fulano días voy a estar ayunando, y sí lo estuve haciendo. Pero pregúntame si ahorita lo estoy haciendo. Lo que te quiero decir es que somos humanos, enfrentamos problemas, enfrentamos desvíos, pero no olvides lo que Dios te ha dado. No olvides lo que debes hacer, lo que debes seguir. No lo olvides. Entonces, con esto terminamos la enseñanza, iglesia, y muchas gracias por tu tiempo.